Situada al oeste de la provincia de Córdoba, en la vega del Guadalquivir y en el límite con la provincia de Sevilla, se levanta, bella entre los dos ríos, la ciudad de Palma del Río. Palma del Río, declarada ciudad por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda del rey Alfonso XII, desde el 31 de enero del año 1888, tiene una mezcla milenaria de Sevilla y de Córdoba. Antigüedades. Estamos en calle Portada 12, esquina calle Pastores. Somos una empresa dedicada a la venta de antigüedades. Arte, trofeo de casa, diferentes objetos curiosos depositados por nuestros clientes. Te ayudaremos a encontrar la mejor oferta, tanto en España como en el extranjero. Si en su casa tiene objeto que esté interesado en vender, contacta con nosotros. Antigüedades. Estamos en calle Portada 12, esquina calle Pastores. Multiservicio ON24 para el hogar, comunidades, empresa. En ON24 dispone de albañilería, fontanería, climatización, cerrajería, electricidad, cristal, carpintería, informática, pintura y un servicio modernizado en desatrancos. Todo en ON24. El antiguo convento franciscano de Nuestra Señora de Belén fue fundado por la bula del Papa León X, expedida en el año 1518 y comenzado a construir por el séptimo señor de Palma del Río en 1492, año del descubrimiento de América. El monasterio de San Francisco fue cabeza de la provincia de Los Ángeles de la Orden de San Francisco. Monjes de este monasterio fueron a California con la expedición de Fray Junípero Serra y allí fundaron numerosas ciudades, entre ellas San Francisco y Los Ángeles. Además, como se refleja en el fresco del siglo XVIII de la entrada, trajeron y llevaron a estas nuevas tierras numerosas frutas, entre las que están las naranjas de Palma del Río. El convento permaneció activo hasta la desamortización de Mendizábal a principios del siglo XIX y desde entonces se dividió en dos partes. El templo siguió perteneciendo a la iglesia, que la creó parroquia en el año 1954, y la otra, prácticamente todo el monasterio, que hoy es una hospedería. En el siglo XIX pasó a la familia Moreno de la Cova, restauradores del monasterio, y a mediados del siglo XX se rehabilitó para convertirlo en un hotel, respetando la arquitectura del edificio. Los cánones estéticos de las casas romanas son las que inspiran los tres patios en torno a los cuales se organiza la estructura arquitectónica del monasterio de San Francisco. El claustro del noviciado del siglo XV está a la entrada del monasterio. A continuación nos da paso al patio reglar del siglo XVI-XVII, que conserva el pórtico en tres de sus lados y los arcos de medio punto que se apoyan sobre las pilastras de ladrillo, y por último el tercer claustro con la galería superior abierta del siglo XVIII. Nos da paso a los jardines y huerto del monasterio. Las tierras que en su día trabajaron los monjes franciscanos es ahora la huerta de la hospedería. El huerto y jardines de 11.000 metros cuadrados es en sí mismo un paseo entre naranjos centenarios, setos de arrayanes, hortalizas y plantas aromáticas.
Muebles y electrodomésticos Antonio González. Televisores, lavadoras y secadoras, frigoríficos y una gran variedad de pequeños electrodomésticos. Antonio González. Lámparas, muebles y una amplia gama de colchonerías. Muebles y electrodomésticos Antonio González. Calle Ana de Santiago, número 7, Palma del Río. El Palacio de Portocarrero, junto con sus jardines botánicos, forman un conjunto espectacular único en España al combinar un alcázar almohade del siglo XI con un palacio renacentista del siglo XVI. El Palacio de Portocarrero, bien de interés cultural, construido en el siglo XVI como residencia renacentista de Luis Portocarrero y doña Francisca Manrique. El palacio continúa siendo residencia particular, actualmente perteneciente a la familia Moreno de la Cova. El Palacio de los Condes de Palma responde a dos criterios. El primero, el fin de las hostilidades en el siglo XV, no exigía un castillo defensivo y, por otro lado, un refinamiento cultural que demandaba una vivienda cómoda y hermosa como los palacios italianos. Así pues, el último señor y el primer conde se afanaron en este proyecto, trasladando su residencia del castillo en la zona norte a un nuevo palacio en la zona este. El palacio se abrió con puerta y balcón de estilo plateresco a la plaza del Cabildo, un magnífico balcón con balaustrada de hierro cincelado, flanqueado por dos columnas corintias sobre grandes ménsulas y sobre esto un coronamiento en cuyo centro campan las armas de los Portocarrero y Braganza por la segunda señora del conde. Los patios mudéjares con influencia renacentista con arcos de medio punto y columnas de mármol articulan todo el edificio con grandes estancias que comunican logias, solanas, galerías, jardines, alberca, etc. Luis Portocarrero, séptimo señor de Palma, sirvió a los reyes católicos con victorias militares frente a los musulmanes que le supusieron privilegios reales, como las 15 banderas de la batalla de Lopera en 1483, en su escudo de armas y el vestido de la reina usado en la Natividad de la Virgen, ser regalado a la señora de Palma. Luis Portocarrero, poeta y militar, participó activamente en la toma de Granada y en las guerras de Italia donde perdió la vida. El siglo XVI comenzó con la concesión en 1507 del título de conde al señor de Palma Luis Portocarrero, quien con su mujer Francisca Manrique levantaron el Palacio de los Portocarrero con balcón principal a la plaza del Cabildo. Los orígenes de su rica historia se pierden entre la leyenda romana con Aulio Cornelio Palma. Bajo la dominación árabe, aproximadamente por el siglo XII, el sultán Abu Yaqut mandó construir su alcázar almohade sobre las edificaciones romanas preexistentes. En este palacio se celebraron las bodas del gran capitán don González Fernández de Córdoba con doña María Manrique de Lara. En el 8 de septiembre del año 1629 nació en este palacio el cardenal don Luis Manuel Fernández de Portocarrero y Mendoza, canciller mayor de Castilla, arzobispo de Toledo y primado de España. En su construcción pueden apreciarse algunos elementos del antiguo alcázar de época almohade, siglo XII, levantado en el mismo solar y del que se conserva el conocido como Torreón de San Pedro.
El recinto del palacio y sus jardines cuenta con diversos espacios para todo tipo de eventos. Allí se rodaron algunas escenas de la película El Reino de los Cielos, dirigida por Ridley Scott en el año 2004.
Thank